A ver, hoy empezamos con el tema 2, ¿vale? El tema 0 era la introducción a C, el tema 1 ha sido la parte de recursividad y el tema 2 es el de tipos abstractos de datos, ¿vale? Este tema es el tema central de la asignatura. Vamos a ver lo que es un tipo abstracto de datos, vamos a aprender a implementar tipos abstractos de datos en C y a partir de ese momento estaremos toda la asignatura, todo lo que queda de asignatura, viendo cómo hacer tipos abstractos de datos de una modalidad específica que es los que representan colecciones, ¿vale? Colecciones de diferentes tipos. Veremos que hay listas, hay pilas, hay colas y hay árboles. Esos son los 4 tipos de colecciones que vamos a estudiar en la asignatura. Entonces tenéis, como dije ya en su momento, unas transparencias en los recursos muy detalladas que las podéis considerar un material de referencia básico que tenéis que estudiar. Yo aquí he hecho 4 transparencias simplemente de resumen para hacer la introducción de lo que es un tipo abstracto de datos para hoy, ¿vale? Entonces, ¿qué es un tipo abstracto de datos y y por qué tiene importancia? Vosotros ya sabéis lo que es un tipo de dato. El tipo de dato, por ejemplo, entero, por ejemplo, real, por ejemplo, booleano. Si os pidieran definir qué es eso, qué es el tipo de dato, ¿cómo lo definiríais? ¿Qué es para vosotros un tipo de dato? Un tipo de dato, pero no podemos definirlo así. Entonces, un tipo de dato lo podemos ver como que es una colección, un conjunto de valores y una serie de operaciones asociadas a esos valores. Entonces, el tipo de dato entero pues son los números enteros y la suma, la resta, la multiplicación, la división de enteros. El tipo real, pues lo mismo, los números reales con las operaciones para reales, que son diferentes de las operaciones para enteros. Entonces, un tipo de dato abstracto es lo mismo, ¿vale? Lo vamos a definir, como pone aquí, en términos de los datos y las operaciones asociadas. Solo que eso que llamamos datos, los valores del tipo de dato abstracto, o también se le llama casos, va a ser cualquier cosa que a nosotros nos interese manejar en el programa. Hasta ahora hemos hecho programas bastante básicos en los que manejábamos solamente tipos de datos muy específicos, muy concretos, que ya vienen con la mayoría de lenguajes, muy simples, enteros, caracteres. Lo más complejo casi que hemos visto ha sido los strings, porque no es solamente un conjunto de tipos de datos básicos, sino que tiene alguna semántica, tiene reglas, tiene la idea de la marca de fin, ¿vale? Y vimos también que las estructuras en C nos permitían crear nuestros propios tipos de datos uniendo otros, ¿vale? Pero esas estructuras, conforme las hemos manejado hasta el momento, no las podíamos llamar un tipo abstracto de datos, porque simplemente eran una forma de representar la información con la que íbamos a trabajar en el programa. Para que estemos hablando de un tipo abstracto de datos de verdad, tenemos que tener las dos cosas. La forma de representar la información, que nos va a dar todos los posibles valores de ese tipo abstracto de datos, y las operaciones o funciones que van a manejar esos valores. Si tenemos esa visión completa y cerrada de lo que es los valores con los que vamos a trabajar en el programa y cómo se va a poder trabajar en el programa, entonces estaremos hablando de un tipo abstracto de datos. Si además somos capaces de separar claramente la idea del cómo, ¿vale? Lo que aquí pone la implementación del interfase, la implementación es el cómo hacemos las cosas, el interfase es cómo se utilizan. Si además somos capaces de separarlo claramente e impedir que quien no deba no vea el cómo y solamente vea el qué, entonces ya tendremos un tipo abstracto de datos. Por eso os pongo aquí estas dos columnas con lo que es la parte pública de un tipo abstracto de datos y la parte privada de un tipo abstracto de datos. La parte pública, que también se le llama especificación, es el qué. ¿Qué es esto? Un tipo abstracto de datos tiene un nombre. Los enteros tienen un nombre entero. Y tienen una interfase, que es el conjunto de operaciones que podemos hacer con los valores que representan los enteros. Suma,
restas, multiplicaciones y divisiones. Y la parte privada, ¿cómo represento un entero? ¿Cómo represento mi tipo abstracto de datos? ¿Cómo represento el entero? Vosotros lo sabéis, pero no os hace falta saberlo. Se representa con 4 bytes, con complemento a 2, con una serie de bits. Lo sabéis, pero no lo necesitáis saber. Os basta con saber el nombre entero y que hay suma, resta, multiplicación y división. Por eso la parte interna, la privada, la implementación, está oculta, no necesitáis saberla, no os hace falta para usarlo, y eso es una ventaja. ¿Cómo se representa el entero? ¿Y cómo está implementada la suma, la resta, la multiplicación y la división? Pues no sé si lo habéis visto eso en estructura de computadores o no, pero para hacer una multiplicación de enteros a bajo nivel hay que hacer una serie de operaciones. No lo sabéis, pero os da igual. Entonces, esa es la principal ventaja de los tipos abstractos de datos, que yo voy a ser capaz de manejar un conjunto de valores con una serie de operaciones sin importarme cómo se representan esos valores internamente, cómo están hechas esas operaciones internamente. ¿Vale? Lo que pasa es que nosotros, como programadores, como informáticos, tenemos que ser capaces de diseñar y crear los tipos abstractos de datos, y por lo tanto tenemos que ser capaces de hacer las dos cosas, la interna y la externa. ¿Vale? Entonces, ventajas, lo que yo estaba diciendo. Facilidad de uso. ¿Facilidad de uso de qué? Pues facilidad de uso una vez que ya tengo el tipo abstracto de datos creado y se lo doy a otra persona o me lo doy a mí mismo, yo ya me puedo olvidar de la parte que hice en su momento, de cómo lo implementé, de cómo lo representé. Eso ya está hecho, se supone que lo hice bien, se supone que comprobé que funcionaba todo, y una vez que lo tengo cerrado, lo puedo ver como una caja negra que la utilizo según el interfaz que está especificado, que es público, pero me despreocupo. ¿Y eso qué es lo que nos va a dar? Pues nos va a permitir superar niveles de abstracción, nos va a permitir superar niveles de complejidad mediante abstracción. ¿La abstracción en qué ha consistido? Yo tenía un problema, pero al final lo encapsulé, lo metí dentro de un tipo abstracto de datos, y era un problema porque era difícil hacer las operaciones de multiplicación y divisiones a bajo nivel. Pero una vez que ya lo tengo resuelto y tengo el tipo abstracto de datos, me subo encima de ese nivel de complejidad y ahora trabajo con enteros. ¿Vale? Y luego trabajo con reales, que es un poco más complejo, y me olvido de cómo están hechos. Y luego trabajo con coches. Ya hice mi tipo abstracto de datos coche, lo tengo hecho, funciona, arranca, avanza, frena, gira. Me costó trabajo hacerlo, pero ya lo tengo hecho y ahora tengo una variable de tipo coche y lo que le digo es avanza, gira, frena. ¿Vale? Entonces voy subiendo niveles de complejidad mediante la abstracción. Por eso se llaman tipos abstractos de datos. Facilita el desarrollo y mantenimiento, por lo mismo que estoy diciendo. Si eso ya está cerrado y está bien, y hay un problema en la aplicación, seguro que no es de esto. Entonces, no tengo por qué volver a mirar esto. Ya me he quitado un trozo de código grande del cual preocuparme. Los problemas estarán en la parte que lo usa. No lo estará usando bien, probablemente. Habrá que ver si se está usando como dice su especificación, como dice su interfaz público. Y al revés, imaginad que sí que hubiera un error dentro de la implementación del tipo abstracto de datos y tengo una aplicación muy grande, tengo un simulador de coches entero y usa mi tipo abstracto de datos coche y va mal. Y al final, después de hacer muchas pruebas, nos damos cuenta de que el error está en el tipo abstracto de datos coche. Muy bien, cambio la implementación, lo arreglo y no tengo que tocar para nada el programa, porque el programa usa el interfaz público y el interfaz público es estable. Yo he cambiado la implementación, pero el interfaz público no. En la aplicación no la he tocado, solo he tocado el tipo abstracto de datos. Entonces, desarrollo y mantenimiento. Facilita el desarrollo de la aplicación, facilita el mantenimiento del tipo abstracto de datos. Yo lo puedo hacer mejor. Me doy cuenta, por ejemplo, hago un tipo abstracto de datos sudoku. Bien, todavía no lo hemos terminado, todavía no hemos hecho la parte que resuelve. Pero cuando la hagamos, es posible que después de hacerla veamos que es ineficiente. Pero ya tendremos hecho un programa con sus ventanas y sus gráficos que te muestra el sudoku y funciona y lo resuelve, pero tarda mucho en resolverlo. Muy bien, me llega otra persona y me hace otra implementación diferente del tipo abstracto de datos sudoku.
manteniendo la parte pública, manteniendo el interfaz. Me hace una implementación diferente, mucho más eficiente. Cambio una por otra, la aplicación sigue funcionando igual, pero ahora va todo más rápido. ¿Vale? Reusabilidad. Ya tengo el tipo de extracto de datos hecho. Ahora puedo hacer muchas aplicaciones que usen ese tipo de extracto de datos. No tengo por qué estar repitiendo el código ni cortando y pegando, que es peor todavía que repetir el código. ¿Vale? Simplemente cojo y tendré mi biblioteca de tipos de extractos de datos hechos por mí o por otras personas y los utilizo en mis programas. Y la fiabilidad está relacionada con lo que hemos dicho al principio. Una vez que yo he cerrado el tipo de extracto de datos y sé que está bien, he hecho todas las pruebas, esa parte del código es correcta. Tendré que mirar donde hay problemas en otra parte del código. Entonces, yo sé que es muy difícil convenceros de que es bueno hacer tipos de extractos de datos porque nunca habéis hecho tipos de extractos de datos ni habéis programado suficiente como para ver que esto es bueno. Es el problema que tiene la ingeniería del software en general. Y conforme avancéis en la carrera, veréis que os explicarán cosas y os dirán que son buenas y os costará trabajo creerlo. Hace falta un poco de fe. ¿Vale? Cuando ya hayáis programado varios millones de líneas de código, entonces diréis, es que realmente me está ayudando esto del tipo de extracto de datos, porque no tengo que copiar varios millones de veces lo mismo y no tengo que corregir el mismo error varios millones de veces. Pero para eso hay que tener muchas líneas de código en el kilometraje para darse cuenta de que estas cosas realmente ayudan. Vale, entonces si hemos dicho que un tipo de extracto de datos tiene parte pública o especificación y parte privada o implementación, vamos a ver cómo son esas dos cosas. La especificación, ¿en qué consiste? El nombre y el interfaz. El nombre, pues con entero a lo mejor nos basta, pero con el nombre coche a lo mejor no es suficiente. Tendremos que dar una pequeña definición de ese tipo de datos, realmente de qué va, qué es lo que representa, para qué nos sirve. Pues el tipo de dato coche simula un coche en 2 dimensiones, no en 3, con ciertas características, porque si no es demasiado complejo y yo estoy haciendo una versión básica del coche. Entonces, este tipo de extracto de datos que se llama coche es para este tipo de cosas en concreto. ¿Qué valores toma? Pues permite definir coches de diferente anchura y diferente largo, pero no alto, porque este solamente es de 2 dimensiones, y no se le puede cambiar la potencia al motor, por ejemplo. Estoy definiendo, estoy acotando el conjunto de valores posibles que representa mi tipo de extracto de datos. ¿Bien? Porque cuando veamos la parte de implementación y vemos cómo representarlo, es posible, de hecho es bastante común, que lo que utilicemos para representar de verdad el tipo de datos tenga más posibilidades de las que nosotros queremos tratar. ¿Bien? Imaginad que queremos representar que queremos hacer el tipo de dato natural, número natural. Para representarlo, aunque todavía no hemos visto ese detalle, usaríamos un entero, porque no tenemos otra cosa más cercana. Pero los enteros tienen números negativos y los naturales no. Entonces mi representación interna tiene un rango de valores mucho más grande que el que yo quiero de verdad reflejar con mi tipo de extracto de datos. Entonces, en la definición diría nombre natural, valores, los enteros positivos, los naturales, ¿no? Y en la implementación, aunque usara un entero, tendría que llevar cuidado de nunca usar valores negativos. Entonces, por eso es importante la parte de la definición y los valores del dominio que toma, porque no todos los valores posibles de la representación van a ser valores que a mí me interese que estén reflejados, que estén representados con mi tipo de extracto de datos. Y por otro lado, la interfaz, ¿vale? Tenemos ya el nombre del TDA y su definición, los valores que es capaz de representar y el interfaz. Y el interfaz es el conjunto de operaciones que yo puedo hacer con esos datos, con esos valores. Entonces, para definir ese conjunto de operaciones, pues tengo que dar alguna sintaxis de las operaciones. Las operaciones van a ser funciones en C, porque estamos en C, pero llamémosle funciones o procedimientos, operaciones, es lo mismo. ¿Qué es lo que define una operación? Pues el nombre de la operación, si devuelve o no algún valor y de qué tipo, si tiene parámetros, cuántos, de qué tipo, y la semántica. Eso sería la sintaxis. La semántica es qué hace esa función,
¿Qué hace la función arranca? Con un valor de tipo coche. ¿Qué hace la función acelera? ¿Qué hace la función suma con el entero o con el natural? ¿Vale? En algunos casos puede ser muy sencillo, de hecho veremos casos ridículos, ¿no? Estamos definiendo cosas que son obvias, pero es mejor dejarlo por escrito. Dejar la especificación por escrito para que los demás lo puedan entender, para que nosotros lo podamos entender cuando pase el tiempo. ¿Bien? En la semántica, además de decir qué es lo que hacen las funciones, tendremos que decir también lo que se llaman las precondiciones. Y ya lo habéis visto en el boletín de prácticas, lo que pasa es que no sabíais lo que era. Incluso habéis tenido algún problemilla con él. Precondición: el número, el vector a escalar, en la función escala vector, tiene longitud n. ¿Vale? Yo no tengo que leer el vector, me lo dan y tiene longitud n, y n es mayor que 0. Esa es la precondición. Quien usa la función escala vector, tiene que asegurarse de que a la función le pasa un vector de verdad con un tamaño mayor que 0. Por eso se llama precondición, porque la condición se tiene que cumplir antes de que la función se ejecute. ¿Bien? Y eso lo tenemos que especificar en el interfaz para cada operación que hagamos. Seguramente es una buena práctica dentro de la función volver a comprobar las precondiciones, por si acaso. ¿Vale? ¿De verdad me ha pasado una n mayor que 0? ¿De verdad me ha pasado un coche que está en marcha y estoy dándole a acelerar? A lo mejor el coche no está arrancado y la precondición es que estuviera arrancado. Entonces, muchas veces se vuelve a chequear dentro de las funciones si se cumplen las precondiciones. ¿Bien? Pero no debemos dedicar todo el esfuerzo de la función a comprobar algo que teóricamente debería haberse comprobado fuera. ¿Vale? Bien. Entonces, cuando diseñamos un TDA, ¿qué tenemos que hacer? Elegir el nombre, y el nombre es importante, tiene que significar algo, tiene que tener un sentido adecuado. Yo os pido que los nombres los empecéis de los TDA por mayúsculas, porque cuando paséis a segundo todos os van a decir que las clases y las interfaces y todo tiene que llamarse con mayúsculas, que todas las funciones y variables tienen que empezar por minúsculas, pero los tipos de datos empiezan por mayúsculas. Tenemos que seleccionar el interfaz, y esto es difícil, esto es cuestión de experiencia, no es fácil. Oye, haz un TDA coche, ¿y qué hago? ¿Cuáles son las operaciones que tengo que hacer? Dependerá de la aplicación que vayas a hacer. Entonces, en este curso no os vamos a pedir que diseñéis el TDA, sino que lo implementéis. ¿Vale? Cuando vayáis avanzando en la carrera, sí que tendréis que ser capaces, aprenderéis a ver un enunciado más grande, un problema más general, y entonces ser capaces de elegir el interfaz vosotros mismos para vuestros TDAs. Pero de momento lo elegiremos nosotros, salvo para los casos que sean muy obvios, ¿no? Lo que sí hay que hacer es diseñar o elegir cuál es la representación, cómo vamos a representar ese TDA. En el caso del TDA natural, lo representaré con un entero. En el caso de un TDA que represente un punto en el espacio, un punto en el plano, ¿cómo representaré internamente un TDA que me represente a mí, que me dé la posibilidad de trabajar con puntos en el plano? Con dos números reales. Necesitaré dos números reales para representar una coordenada en el plano. Esa es la selección o el diseño de la representación, ¿vale? Cuando avancemos un poco más veremos cómo hacer exactamente, cómo poner esos dos reales, ¿vale? Y luego la implementación de las operaciones, que en principio trabajarán con valores del TDA. ¿Bien? ¿La representación se puede ver en estructuras? Veremos que lo ideal, lo necesario, casi imprescindible es usar estructuras. Porque si no usamos estructuras, entonces no tendríamos un TDA, tendríamos valores sueltos, que si los vemos en conjunto, me representan el TDA. Pero ¿cómo declaro yo una variable de tipo coordenada? Una sola variable de tipo coordenada
que está compuesta por dos números reales. O es una estructura o no lo puedo hacer. Que la estructura tendrá dos números reales es cierto, pero internamente tendremos que usar una estructura porque si no sería imposible tener variables, que es lo que necesitamos al final del día, variables de los tipos de datos que estamos diseñando. Y nuestras operaciones, cuando nosotros estamos haciendo las operaciones, sus parámetros, ¿de qué tipo serán? Del mismo tipo de datos que nosotros estamos diseñando. Y probablemente otros parámetros auxiliares, ¿vale? Pero como mínimo, una operación que trabaje con un número natural tendrá que recibir el número natural. Una operación que trabaje con un coche tendrá que recibir el coche. Si no, ¿qué hace? Veremos que hay una operación como mínimo que no necesita ningún parámetro del tipo que estamos trabajando. ¿Cuál será? La operación que sirva para crear el valor, ¿vale? En el conjunto de funciones de la implementación vamos a tener que tener operaciones que creen los valores, operaciones que me permitan consultar esos valores, operaciones que me permitan modificar esos valores y seguramente alguna operación que me permita destruir los valores que he creado previamente. ¿Vale? ¿Bien? ¿Os convence la idea de usar TDAs o no? ¿No mucho? Vamos a ver, yo quiero hacer un programa, media hora de teoría pura y dura, vamos con media hora de código. Yo quiero hacer un programa que si puedo lo enseño hecho ya. A ver, no os aseguro que funcione la primera, sí. ¿Vale? Yo quiero hacer este programa. Que lo que hace es que genera discos de colores y se caen, simplemente. ¿Vale? Diferentes tamaños, diferentes colores y caen, con la fuerza de la gravedad caen. ¿Vale? Venga, pues ya tenemos un objetivo. Tenemos un objetivo y tengo aquí un programa hecho. Este no es. Vale, tengo un programa que simplemente dibuja un círculo de tamaño fijo en donde esté el ratón, ¿vale? Y ese programa, os lo enseño, es este. Tiene un bucle en el que primero relleno toda la pantalla de color negro, que es la función dibuja relleno fondo. Luego cojo las coordenadas del ratón y me las guardo en las variables mx y mi. Y ahora, si el botón está pulsado, dibujo un círculo en las coordenadas del ratón de radio 50 y de color blanco. A continuación, haya dibujado o no haya dibujado, actualizo la pantalla, es decir, vuelco lo que hay en la memoria interna a la pantalla de verdad y espero 20 milisegundos y vuelvo a empezar. Entonces, esto lo único que hace es, pues donde yo ponga el ratón, si pincho con el ratón sale el círculo blanco mientras que lo tengo sujeto y si no, pues no sale. ¿Vale? Esa es la parte gráfica de la que ya nos podemos olvidar. Sí. ¿Perdón? Pantalla espera lo que hace es esperar 20 milisegundos para que se pueda ver algo.
Si no esperáramos nada, se vería también la animación, pero estaríamos usando muchísima CPU, porque estaríamos haciendo el bucle a la mayor velocidad posible de la máquina. Mientras que si esperamos 20 milisegundos, pues la máquina casi no trabaja y nosotros vemos la animación con una frecuencia equivalente a 1000 entre 20, que son 100 entre 2, 50 imágenes por segundo. 50 imágenes por segundo es suficiente para que FPS, es suficiente para que se vea fluida la animación, pero no estamos gastando mucha CPU. Y profesor, ¿hay alguna forma de conseguir que no se abra el ordenador? O sea, ¿por qué a ti se te abre la interfaz gráfica cuando tú creas las cosas? Porque yo he creado la pantalla al principio con la función pantalla crea. Estoy usando la librería, el wrapper que os dimos de la SDL, que se llama pantalla.c y pantalla.h. Y cuando compilo, estoy compilando usando el main.c, que es el fichero que estáis viendo, y pantalla.c, que es el wrapper. Y estoy linkando con la SDL. ¿Vale? No vamos a ver cómo se hacen makefiles, pero se pueden hacer makefiles, sí. A ver, parte gráfica olvidada. Pero, profesor, no. Es que te tengo que preguntar, porque tú lo estás haciendo desde un editor de texto, ¿no? Pero, por ejemplo, en CodeBlock solo van a hacer root, ya lo linkaría, ¿no? En el CodeBlock que hay instalado en los laboratorios ya tiene configurado el linkar con la SDL. Solamente necesitáis añadir a vuestro proyecto pantalla C y pantalla H. ¿Vale? Y el que se quiera instalar en su casa el CodeBlock, pues lo veremos en el laboratorio cómo hacerlo. ¿Vale? ¿Lo conseguisteis vosotros al final? Casi. Vale. Vamos a entonces hacer un programa en el que se pueda trabajar con discos de diferentes radios y diferentes colores. Esa es la idea que tenemos que hacer hoy. Tenemos que hacer un TDA. Tenemos que hacer un TDA que me sirva para representar discos de diferentes tamaños y colores. ¿Vale? ¿Sí? Y además, esos discos tienen que caer. Entonces, si tienen que caer, necesitaremos que los discos tengan gravedad, ¿no? Los discos no tienen gravedad. La gravedad afectará a los discos. Vamos a simular que tengan peso, pero necesitaremos que tengan como mínimo posición. Si no tienen posición, por mucha gravedad que haya, no se mueven. Esa es la original, pero tienen que caer. Es decir, la posición de los discos cambiará con el tiempo. ¿Se ve? Entonces, vamos poco a poco. Vamos a hacer la especificación del TDA disco. ¿Cómo se va a llamar el TDA? ¿Disco es un buen nombre? Disco es un buen nombre. Disco. ¿Vale? ¿Y la definición cuál sería? La definición de este tipo abstracto de datos. ¿Un disco es un disco? No. ¿Qué representa este TDA? No representa círculos. Representará discos, ¿vale? Porque la palabra disco se entiende. Representará discos situados en una posición concreta, con un color concreto, con un radio concreto, ¿bien? Y sujetos, no. Y sujetos a la gravedad, ¿vale? De alguna manera, estos discos les afecta la gravedad. Eso es lo que pondríamos en la definición, ¿vale? Pues representa discos con un radio concreto, una posición concreta, un color concreto definido. Un color concreto en formato RGB. ¿Los discos tienen color aleatorio o los discos pueden tener un color concreto en formato RGB? Depende de lo que queramos. Pero si estamos haciendo nosotros el tipo abstracto de datos, lo sensato será
que nosotros podamos darle un color, el color que queramos a cualquier disco. Porque si yo tengo varias variables en mi programa, cada una es uno de los discos, pues yo quiero que este en concreto sea un disco de radio 5 en la posición 100,200 con color rojo. Y este otro será un disco en la posición 500,600 de radio 20 de color amarillo. Entonces, los discos no tienen colores aleatorios, tienen un color concreto, definido mediante RGB, pero cuando pasemos a la interfase habrá que ver si es necesario alguna función para darle color al disco, o todos los discos se crean siempre con el mismo color. Eso habrá que pensarlo, ¿vale? A los discos les afecta la gravedad, ¿vale? Entonces, valores del dominio. ¿Cuáles serían los valores del dominio? La pantalla no son valores del dominio, porque los valores del dominio son los que podemos representar con nuestro tipo de datos abstractos. Y nuestro tipo de datos abstractos no representa pantallas. Vale, los discos pueden tener muchos valores posibles, pero ¿puede haber discos de radio negativo? Pues entonces eso tendremos que decirlo. Tiene que haber que el radio sea positivo y que esté dentro del dominio de la pantalla. Y que cada parámetro del color esté entre 0 y 55. Pues ese es el tipo de cosas que tenemos que definir en los valores del dominio. Los discos tendrán un radio que será mayor o igual que 0 o mayor que 0, según nosotros queramos. El color del disco estará especificado mediante formato RGB con valores para cada componente entre 0 y 255. Los valores para las posiciones del disco serán números reales o números enteros. Depende de lo que nos interese. ¿Serán positivos siempre o podrán ser negativos? Eso es lo que tendríamos que poner aquí, ¿vale? Es un poco largo para ponerlo ahora mismo, pero ¿os queda claro? Todo esto iría en el documento de el documento de especificación del TDA, que tenemos que hacerlo, ¿vale? En los apuntes que tenéis en los recursos veréis que hay diferentes formas de especificar un TDA. Hay formas menos formales y más formales. Nosotros estamos utilizando aquí una bastante informal, ¿vale? Hay algunas que son mucho más formales y que se adaptan sobre todo a tipos de datos abstractos más algebraicos, ¿vale? Si yo estoy definiendo conjunto, lista o complejo, número complejo, ¿vale? O vector en matemática o en física. En algunos casos, cuando defino tipos más algebraicos, más cercanos a matemáticas normalmente, las especificaciones más formales están muy bien, porque además me permiten comprobar propiedades del tipo abstracto de datos de forma teórica, ¿vale? Esto lo veréis mucho más en profundidad en segundo, ¿vale? En algoritmos de estructura de datos. En los materiales que tenéis en los recursos, como digo, tenéis una pequeña introducción. Venga, entonces tenemos ya más o menos la parte del nombre y la parte de la interfase. ¿Cómo lo hacemos? La parte de los valores hemos dicho radio positivo, las coordenadas reales o enteros. Números reales, números enteros, números reales. Son reales. ¿Positivos solo o también negativos? Positivos y negativos nos da más flexibilidad que positivos solo, y en principio no tenemos ahora mismo nada que nos limite por qué no hacerlos negativos. La pantalla solo tiene coordenadas positivas, pues sí, pero eso es porque la pantalla es un dispositivo discreto, pero nadie nos dice a nosotros que no podamos usar la pantalla que el centro sea 0,0 y entonces parte de la pantalla sea negativa, y podríamos tener que pintar un círculo que está en una posición negativa en realidad en una posición positiva de la pantalla, ¿vale? Entonces yo creo que dejar las coordenadas como números reales en general, positivo y negativo, nos da más flexibilidad. Y el color, pues en RGB, entre 0 y 255, ¿vale? Bien.
Entonces, tendríamos que pasar a la parte de la interfase. Y la parte de la interfase pues es compleja si tenemos poca experiencia y si no sabemos muy bien cómo hacer la aplicación. Entonces, aquí podríamos parar y volvernos a la aplicación y hacer el diseño top-down de la aplicación para ver o encontrar qué necesitamos nosotros de los discos. Bien. Veréis a lo largo de la carrera que no hay ningún proceso de los que se dan es lineal. Es decir, aquí empieza y aquí acaba. Normalmente todos son procesos cíclicos que tienen iteraciones de refinamiento progresivo. Entonces, yo hago una primera vuelta y tengo más o menos una idea de cómo va la cosa, pero vuelvo ahora al diseño top-down para sacar el interfaz. Cuando tenga un poco más claro la interfaz, volveré a terminar de diseñar el TDA. Probablemente cuando ya esté casi todo hecho y tenga más rodada la implementación, me dé cuenta de que me falta alguna función en el tipo abstracto de datos, tendré que añadirla, ¿vale? Entonces, es un ciclo en espiral, normalmente nos vamos supuestamente acercando a la perfección, aunque nunca lleguemos. Entonces, en nuestro programa, si lo que queremos hacer es que cuando se pincha el ratón aparezca nuestro círculo con un color y un radio aleatorio, y a partir de ese momento se caiga solo, tendremos dos partes. La parte donde realmente se ha pinchado el ratón. Aquí lo que tendremos que hacer que es, si aparezca, ¿qué tendrá que ser? Tendremos que las coordenadas del ratón las tenemos. Queremos crear nuestro disco, porque no tenemos ningún disco todavía. Tenemos la posición donde a partir de ese momento debe aparecer el disco y empezar a caer, pero no hay ningún disco todavía. Entonces lo primero es crear el disco. Entonces aquí tendremos que crear un disco, y una vez que está creado se ha ejecutado el if, pantalla actualiza. Es posible que se haya dibujado este círculo en la posición donde hemos hecho clic, pero la siguiente iteración ya no hacemos clic y nos gustaría que el disco siguiera ahí. De hecho, no solo que siguiera, sino que empezara a caer. Entonces, ¿qué hacemos para mantener ese disco ahí? Dice el compañero, cuando hacemos clic dibujamos, y cuando se suelta hacer un bucle en el que va disminuyendo. Pero si haces un bucle, para mover ese círculo, pierdes la posibilidad de crear otro nuevo, porque te has centrado en mover ese círculo. Entonces la clave está en que una vez que yo creo el disco, no basta con crearlo, tendré que acordarme de que existe un disco y en cada iteración mover ese disco según donde esté, según la gravedad, según lo que toque. Mover el disco que ya existe porque lo hemos creado previamente. ¿Sí? Entonces aquí tendremos que mover el disco. Antes de actualizar la pantalla, ¿qué tendremos que hacer? En la variable mx y en la variable mi se ha quedado la coordenada de donde pulsé el ratón. Que vuelvas a pulsar, sí, van a cambiar, entonces tú ya no vas a tener el disco anterior. Ok, pero vamos despacio. Estamos haciendo el diseño top-down. Ya sé que la segunda vez que cliquemos vamos a perder la posición anterior y estaríamos creando un segundo disco nuevo. ¿Y qué pasa con el anterior? Pero ese problema lo vamos a resolver después. Vamos a centrarnos en un único disco, en darle vida a un único disco. Entonces, su vida comienza porque lo creamos cuando hacemos clic. Si ya existe, hay que hacer que se mueva en cada iteración, y después de moverlo, ¿qué tendremos que hacer? Dibujarlo, ¿no? Bien. Y una vez que le demos al botón de cerrar la ventana y termine
el bucle principal y se cierre la ventana, ¿qué tendremos que hacer? Destruirlo, ¿no? Borrar el disco. ¿Sí? Entonces, El dibujar disco no iría antes que moverlo cuando tú clicas. Es que se ha movido. preguntan, ¿dibujamos el disco antes de moverlo o después de moverlo? Pues es irrelevante en este caso, porque como tenemos un bucle, si primero lo mueves y luego lo dibujas, en el peor de los casos, lo único que no vas a ver es la posición original. Si primero dibujas y luego mueves, sí verás la posición original. Y entonces lo que no verás será la última posición si cierras la ventana, cosa que también te da igual, porque como estás cerrando la ventana, pues te da igual. ¿Veis? Como en realidad la animación es tan rápida, no ves ni una ni la otra. Es un poco irrelevante. En la vida real, lo normal es hacer primero los movimientos y luego los dibujos. ¿Vale? Sobre todo cuando estamos haciendo simulaciones con física de verdad, con colisiones de verdad. Primero se actualizan las posiciones y después se dibuja. ¿Vale? En nuestra simulación de juguete nos da igual. Con estos 3 comentarios que hemos hecho aquí, que es un diseño top-down, aunque sea un poco cutre, es un diseño top-down, ahora nos podemos volver aquí. Bien. Y entonces, ¿qué operaciones le ponemos al TDA? La operación crea, la operación mueve, la operación dibuja y la operación borra. ¿Bien? Si PowerPoint no me pusiera automáticamente nombre en mayúscula, mejor, porque como digo, los nombres de las funciones y de las variables deben empezar por minúscula. Entonces, tenemos los nombres de las 4 operaciones que hemos intuido que es necesario tener. Nos falta el tipo que devuelven y los parámetros que reciben. Entonces, ¿qué tipo devuelve la función crea? Círculo. ¿Me decís círculo? ¿El tipo círculo existe? Ah, el tipo disco. Eso sí. Eso sí. Si nosotros estamos haciendo el TDA disco, la operación crea nos devuelve un disco. ¿Bien? ¿Y qué parámetros recibe la operación crea? Una posición, un color y un tamaño. Una posición, un color y un radio. ¿Cómo? ¿Pregunta? Pregunta el compañero, ¿qué sería mejor? ¿Tener la operación crea, que no recibe ni color ni radio, sino que dentro de la propia función se decide el color y el radio, o tenerlo como parámetro? Vamos a ver los pros y los contras. Si lo tenemos dentro, no podemos elegir nada. Es más fácil llamar a la operación crea porque solo tiene un parámetro que será la posición, pero no puede elegir ni el color ni el radio. Puede elegirlo dentro de la función, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué? Dentro de la función, ¿en base a qué elegiríamos el color y el radio? Aleatorio dentro. Solamente aleatorio o en relación a la posición. Pero eso es muy poco flexible. Sin embargo, si tenemos parámetros desde fuera de la función, tienes toda la flexibilidad del mundo. En esta aplicación probablemente queramos hacer un crea pasándole colores y radios aleatorios. Probablemente en esta aplicación sí, pero tenemos que hacer los TDA siempre pensando en que se van a reusar. Entonces, mejor que tenga el parámetro. ¿Vale? Con todo tienes razón. Aquí hay que llevar cuidado y hay que tomar una decisión de compromiso. Si yo pongo todos los parámetros para definir todas las posibles propiedades o valores que quiera tener inicialmente el TDA, a lo mejor me sale una función crea demasiado grande. Entonces, es posible que haya algunos de los parámetros que sí que pueda considerar que por omisión se les da un valor fijo al crearlo. Y en ese caso tendré que añadir operaciones. ¿Para qué? Para que una vez que ya está creado, poder modificar esas partes del TDA que no me han permitido
definir en la creación. Entonces, esto al final siempre es una cuestión de diseño. ¿Bien? Entonces, el color, por ejemplo, es una cosa que nos podríamos ahorrar. En la posición y el radio parece que determina más el disco que el color lo puedes cambiar, pero la posición y el radio es lo que determina que este disco sea un disco y que este sea otro. Bien, entonces podríamos dejar el color fuera para poner una operación de pintado del disco, de modificación del color, ¿vale? Y hacer que los discos siempre sean blancos al principio, por ejemplo, ¿vale? El mueve es complicado, ¿sí? Vamos al dibuja. ¿Qué devuelve dibuja? La operación dibuja no devuelve nada, es un procedimiento. Tiene un efecto, que es que aparece en la pantalla un círculo en la posición con el radio y el color de ese disco. ¿De cuál disco? ¿De cuál? ¿Dónde está el disco? Necesitamos recibir el disco como parámetro. Si no, no sabemos qué disco dibujar, ¿vale? Da igual que tengamos una variable en main, porque los tipos abstractos de datos están en su propio módulo, están aislados. De hecho, ni siquiera deberíamos conocer la implementación. Entonces, todo lo que no le digamos como parámetro, no lo van a saber. ¿Bien? Ahí no le pasaríamos lo que es la idea, sino el TDA más un alias, ¿no? Aquí lo que le estamos pasando es un disco. Pero no sería, por ejemplo, disco C. Sí, O sea, disco D. Sí, del D o... Sí, sí, estoy poniendo solo el tipo. De hecho, posición, ¿qué es? ¿Y radio qué es? Sí, parámetros de... ¿Vale? Entonces no lo tenemos definido todo, vamos poco a poco. ¿Vale? Entonces aquí necesitamos un solo parámetro que es el disco a dibujar. Y no nos devuelve nada. Y borra no devuelve nada tampoco, ¿verdad? Hombre, si quieres que sea satisfactorio o no, redo, pero borra, no sé. Que nos devuelva un 1 o un 0 si lo ha borrado o no. Creo que eso es un poco... Lo vas a ver. ¿Estás segura de que esté bien hecho? Lo vas a ver. En principio yo no le pondría nada, pero no está mal la idea, ¿vale? Pero sí tiene que recibir como parámetro la posición del disco. Ojo, y con esto ya terminamos. No estamos borrándolo de la pantalla. Estamos destruyendo el disco que hemos creado. ¿Vale? Y esto nos ha surgido la necesidad porque al terminar el programa, si habíamos creado un disco, habrá que borrarlo. Pero no es borrarlo de la pantalla gráfica. Cuando sigamos avanzando, veremos la necesidad de borrarlo real, porque vamos a ver que tendremos que usar memoria dinámica. Entonces el borra lo que va a hacer será liberar la memoria asociada a la variable que tiene el disco. Por eso es redo, por saber si se ha eliminado bien o no. ¿Vale? Pero si de momento no veis la necesidad, no lo ponemos, ya lo pondremos después. Este borra, lo que sí os tiene que quedar claro es que no es borrarlo de gráficos, no es borrar la pantalla. ¿Vale? Entonces si de momento no veis la necesidad, lo quitamos. Ya lo pondremos cuando veamos la necesidad. ¿Vale? Lo quitamos de aquí. Entonces, el mueve. El mueve es una operación que nos tiene que devolver algún valor. Hay dos respuestas. Alguien dice que no, alguien dice que sí, la nueva posición. Entonces, mueve, ¿qué debe hacer? Porque fijaos que tenemos que explicar la sintaxis y la semántica. ¿Qué debe hacer mueve? Mover el disco. Modificar la coordenada en donde estaba el disco. ¿Vale? Pero, ¿nos tiene que devolver las coordenadas? Las coordenadas van dentro del disco. Lo que tiene que hacer es mueve, es modificarlas. Entonces, como mínimo, necesitamos que recibir un disco, que va a ser el disco que queramos mover.
pero en realidad no nos tiene que devolver nada, porque el efecto es que la posición del disco D ha cambiado, ¿vale? Pero aquí sí es importante entrar en la semántica. ¿Qué es lo que hace mueve en realidad? ¿Lo mueve a dónde? A la posición de convertido como argumento. O sea, cuando tú le metes el disco, este ya tiene como propiedad, o sea, como sí, bueno, como valores una posición. Tiene que recibir otra posición que se sustituya por la que tiene ese disco D. Tenemos dos formas de ver esto. Una es, los discos, nuestro TDA representa un disco en una posición concreta. Y yo, el usuario del TDA, soy el encargado de cambiar su posición para simular el movimiento. O, como hemos dicho en la definición, a los discos les afecta la gravedad. Eso significa que yo, que soy el usuario, no me tengo que encargar de moverlo de verdad, sino me tengo que encargar de decir, oye, te toca moverte, y se moverá de acuerdo a la gravedad. Es decir, que una visión es mueve, recibe como parámetro la nueva X y la nueva Y, y entonces cambio la posición, y otra es simplemente, oye disco, muévete, y él se moverá solo sabiendo que la gravedad le afecta. Por lo tanto, si él estaba antes en cierta posición, ahora estará en otra posición diferente en función de la ley de la gravedad. ¿No tendrían que usarse punteros para eso? ¿Cómo? ¿No se tendrían que usarse punteros para eso? Para cambiar las propiedades internas del disco. Es que todavía no hemos llegado a la parte de representación, pero tienes toda la razón del mundo. Si nosotros vamos a tener operaciones que modifican parte de los valores que sirven para representar nuestro TDA, tendremos que pasar esto como puntero para que pueda modificarlo, si no, nunca lo modificará. ¿Lo veis? Eso nos va a llegar cuando ya veamos la siguiente clase, a ver cómo representar esto, cómo pasar como parámetro los valores de nuestro TDA a las operaciones de nuestro TDA para que puedan ser modificados internamente, ¿vale? Pero por hoy yo creo que tenemos bastante. ¿Bien? ¿Bien? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Seguro? Pues nos vemos mañana.